Era una madrugada helada cuando recibimos la orden de trasladarnos a un pequeño pueblo en las montañas. Los habitantes se habían quejado de ruidos extraños y desapariciones en las últimas semanas. El cuartel envió un grupo pequeño para investigar y yo, como parte de la patrulla avanzada, debía inspeccionar el perímetro mientras los demás montaban un campamento temporal. El pueblo estaba sumido en una oscuridad densa, sin una sola luz que rompiera la negrura de la noche. Solo el susurro del viento y el crujir de las ramas secas se escuchaban en la distancia. Mientras avanzaba, la sensación de inquietud fue creciendo, y a mi alrededor las casas abandonadas parecían murmurar secretos que no podía ni quería saber. Cerca de las 3 de la mañana me dirigí hacia las afueras del pueblo. Allí el aire era aún más gélido y el silencio se volvió absoluto. Fue en ese momento cuando vi algo que jamás olvidaré. Una silueta alta y delgada de pie a unos 100 metros enfrente de mí. Me quedé inmóvil, pensando que se trataba de algún habitante extraviado o, peor aún, de uno de los desaparecidos. Llevaba el uniforme, así que traté de acercarme con cautela y con la linterna apuntando hacia el suelo para no deslumbrar a la figura. «Oiga», grité con la voz quebrada por la frialdad del aire y un miedo inexplicable que comenzó a apoderarse de mí. «Somos militares, vinimos a ayudar. ¿Se encuentra bien?». La figura no se movió. Me acerqué un poco más y en ese instante la linterna captó algo que hizo que el corazón se me detuviera por completo. Aquello no era una persona. Su forma humana era solo una ilusión. Tenía el rostro blanquecino, con una sonrisa que se expandía más allá de lo natural y unos ojos oscuros que me observaban fijamente. No había párpados ni expresión. Solo dos cuencas negras que me absorbían, como si quisieran llevarme a un lugar del que no podría regresar. El resto del cuerpo era aún más extraño. Era una mezcla de sombras y hueso con extremidades que parecían alargarse a medida que yo me acercaba, así como si quisiera abrazarme o atraparme. Retrocedí instintivamente, pero en ese momento la figura empezó a moverse. No caminó hacia mí, se deslizó acercándose sin emitir un solo sonido. Sentí como mis piernas flaqueaban, mi garganta por completo seca. Cada centímetro de mi cuerpo gritaba que corriera, que escapara, pero en realidad no podía moverme. Estaba paralizado por ese terror indescriptible. Entonces la figura me habló. No fue una voz normal, sino un susurro que resonó en mi mente, haciendo eco en cada rincón de mi conciencia. No deberías estar aquí. Mi linterna parpadeó y por un segundo el haz de luz iluminó algo más detrás de la figura. Habían otras sombras, muchas sombras más. Se movían entre los árboles observándome, todas con la misma sonrisa antinatural y esos ojos vacíos que parecían tragar la poca luz que había. Sin pensarlo más, me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca antes, con la respiración entrecortada y el corazón martillándome en el pecho. Sentía que algo me seguía, algo que rozaba mi cuello con una gélida brisa que me hizo sentir que la muerte estaba a solo un paso de mí. Cuando llegué al campamento, los demás soldados me miraron con extrañeza. No fui capaz de hablar ni de explicar lo que había visto. Temblaba tanto que mis compañeros pensaron que me había vuelto loco por el frío. Traté de calmarme, de convencerme de que todo había sido una ilusión, una alucinación provocada por el cansancio. Al amanecer pedí ser retirado de la misión. Les conté a mis superiores que había visto algo que no podía explicar, algo que no era humano. Ellos se limitaron a mirarme en silencio. Al parecer, no era el primero en pedir lo mismo. Otros dos compañeros habían estado en ese mismo lugar la semana anterior y habían desertado al cuartel, ambos con los ojos llenos de horror.
Finalmente ellos aceptaron mi solicitud. Me fui de ese pueblo y no volví a saber más de la misión. Desde ese día jamás volví a pisar el cuartel ni a realizar ninguna misión en aquella región. No volví a ser el mismo. Sé que muchos no me creen cuando cuento la historia. Me dicen que eran simples delirios, que el cansancio puede jugarme malas pasadas. Pero yo sé lo que vi esa noche. Sé que algo estaba ahí en las sombras y que aún me observa cuando cierro los ojos. Porque cada noche, cuando intento dormir, siento esos ojos vacíos mirándome desde la oscuridad y esa sonrisa imposible formándose en el rincón de mi cuarto, susurrándome al oído. No debiste escapar.